Saludos, soy tu profesor Alexander de Filat Colombia y hoy vamos a iniciar el estudio de una interesante rama de la física, como lo es la termodinámica. Me apasiona mucho esta rama de la física porque la vemos a diario, la vivimos a diario, así como casi todas las cosas que hemos estudiado en este curso de física o todos los conceptos los cuales hemos analizado. Entonces, sin más preámbulos, iniciemos este interesante estudio de la termodinámica y vamos a comenzar trabajando esos conceptos básicos que son importantes en este estudio. ¿Ok? Entonces presta mucha atención, toma atenta nota y si te queda alguna duda, estoy a tus órdenes para aclarártela. Primero, miremos de dónde viene la palabra termodinámica. Es una palabra compuesta por calor y fuerza, therme and dynamis. Recuerda que dynamis o dinámica también hace referencia a movimiento. Entonces la termodinámica habla de esa fuerza del calor o ese movimiento de calor que ocurre en los cuerpos o entre los cuerpos. Algunos autores han definido termodinámica como la ciencia de la energía, otros como la rama de la física que se ocupa de la energía y sus transformaciones en los sistemas. Entonces, teniendo claro de dónde viene la palabra termodinámica, esta palabra compuesta, vamos a continuar. Para nuestro curso de física ICFES vamos a estudiar la termodinámica como la ciencia que estudia la transferencia de energía. Pero entonces, ¿qué es energía? Es la capacidad de un sistema para producir un cambio. Pero ahora, ¿qué es un sistema? Es una porción del espacio que vamos a seleccionar para su estudio. Entonces, estas tres primeras palabras, fíjate algo, te las voy a explicar de la manera más sencilla. La termodinámica, la ciencia que estudia las transferencias de energía. Este cuerpo tiene energía y este también. Cuando ellos se ponen en contacto, hay una transferencia de energía, uno de ellos le pasa energía al otro, ya veremos cómo es ese proceso. Entonces allí estamos hablando en conjunto de un sistema termodinámico, ¿ok? Porque hay una transferencia de energía. Ahora, ¿qué es la energía? Es la capacidad de un sistema para producir un cambio. Si este cuerpo, ¿sí?, le da a este señor energía, ¿qué va a pasar con este? En este se va a producir un cambio. Por ejemplo, si esto es una barra de metal y esto es un plástico, ya sabemos que y esta barra de metal está caliente, cuando la ponemos en contacto con el plástico se va a deformar. Por lo tanto, allí la energía se utilizó para producir un cambio. ¿Y qué es un sistema? Es esa porción del espacio que vamos a seleccionar para su estudio. Por ejemplo, si yo voy a estudiar este cuerpo, voy a estudiar esta caja, en ese momento esto se convierte en mi sistema porque es a este elemento el que yo voy a estudiar con todas sus propiedades. Seguidamente, la definición de calor. Es un proceso por el que la energía se mueve. Nótese que se define calor o estamos definiendo calor como un proceso que ocurre en el tiempo. Por ser un proceso como tal, no es inmediato, aunque en algunas veces lo parezca. Entonces, la energía o el calor se puede mover a través de un sistema. ¿Qué es la temperatura? La temperatura es esa magnitud física que expresa el grado o nivel de calor de los cuerpos o del ambiente. Entonces, recuerda, ahora que veo la palabra magnitud, recuerda que en uno de los primeros videos hablábamos de que eran magnitudes, que eran unidades, y yo te decía cuando hablábamos de la temperatura con la magnitud, que en unas unidades más adelante íbamos a hablar en referencia a la temperatura y a todo el estudio de ella. La transferencia de calor. Esta se produce siempre que existe un gradiente térmico en un sistema o cuando dos sistemas con diferentes temperaturas se ponen en contacto. Tenemos una barra caliente, como hablábamos hace ratico, y tenemos un cubo de hielo. Cuando ellas se ponen en contacto, hay una transferencia de calor. La pregunta es, ¿hasta cuándo se va a dar la transferencia de calor? Nótese que hablábamos que calor es un proceso durante el tiempo. El proceso va a persistir hasta alcanzar el equilibrio térmico, es decir, hasta que se igualen las temperaturas. Cuando estos dos elementos estén a la misma temperatura, allí cesa, termina, finaliza la transferencia de calor. Pero, ¿cuáles son los mecanismos de transferencia de calor que nosotros vamos a revisar para este contexto ICFES? Están los mecanismos por conducción,
que es transferencia de calor a través de un material. Observa la imagen, ahí tenemos un recipiente puesto en nuestra estufa y cuando nosotros lo tocamos, ahí hay una transferencia directa de calor. Esa transferencia directa de calor a través de un material se llama transferencia de calor por conducción. Hay transferencia de calor por convección cuando la transferencia se da por ascenso de un gas o un líquido, ¿ok? También cuando, por ejemplo, estás cocinando algo, ¿ok? Cuando la llama toca directamente a la olla, que en este caso puede ser de metal o de acero, cuando el calor se va esparciendo a través de ella, pues se va calentando toda la masa de agua o de lo que tengas allá adentro por calentar. En ese caso tenemos una transferencia de calor por convección. Y por radiación es una transferencia de calor mediante ondas, como por ejemplo lo ves allí cuando se hace una carne asada que no se expone directamente, sino que se pone a cierta temperatura, ahí hay ondas que son las que producen el calor y provocan la cocción. La fase son estos estados de la materia que pueden existir en equilibrio y en contacto térmico simultáneamente. Diferentes estados, diferentes presentaciones, diferentes formas de ser y estar de la materia. Por haber una fase existen los cambios de fase. ¿Y cuándo ocurren los cambios de fase? Cuando algunas de las variables utilizadas en esa descripción macroscópica cambian bajo ciertas condiciones de equilibrio, ya sea por agentes externos o internos. Es decir, cuando estos estados, estas presentaciones de las que hablábamos en el concepto anterior, van a cambiar por alguna situación. Aquí tenemos los más importantes y los que necesitamos para este curso ICFES en el tema de termodinámica. Los diferentes estados o fases de la materia, sólido, líquido y vapor, conocidos por nosotros. Por eso te decía al inicio que esta parte me apasiona mucho porque vamos a hablar de cosas que pasan normalmente en la naturaleza y que vivimos a diario en nuestros hogares, en nuestra interacción diaria. ¿Cómo se denomina el proceso cuando de un cuerpo pasa de sólido a líquido? Se denomina fusión. Cuando pasa de líquido a vapor, vaporización. Pero ahora vamos al contrario, cuando de vapor pasa a líquido hay una condensación y cuando de líquido pasa a sólido hay una solidificación. Podríamos colocar ejemplos, por ejemplo, de líquido a sólido cuando nosotros colocamos a hacer hielo. Colocamos acá en este cubo agua y luego se solidifica la masa de agua y ahora vamos a tener un sólido. Ahora, cuando este cubo lo sacamos del refrigerador y este a temperatura ambiente se convierte nuevamente en agua, entonces hay un proceso de fusión porque pasó a líquido. Los procesos que están en rojo cuando vamos de sólido a vapor son sublimación y al contrario, los que allí te señalo en azul son procesos de sublimación inversa. Pero vamos a responder dos preguntas ICFES. Si es importante, tú dirás, bueno, apenas hemos visto los conceptos básicos y ya vamos a responder preguntas. Sí, porque las vamos a responder solo utilizando el sentido común. Vas a ver que la termodinámica es sentido común, por supuesto, con la aplicación de algunas leyes y de conocer situaciones que pasan en la vida cotidiana. Primera pregunta. Un estudiante calentó en una estufa durante 1 minuto 1 litro de agua, que inicialmente estaba a 15 grados centígrados y la temperatura final de ese litro de agua por 1 minuto a 15 grados centígrados inicialmente fue de 17. Es decir, pasó de 15 a 17 durante 1 minuto. Ahora el estudiante calienta 2 litros de agua y esos 2 litros también están a 15 grados centígrados. En la misma estufa, también durante 1 minuto. Se espera que la temperatura final de los 2 litros de agua sea. Allí tienes una imagen de lo que sucede con 1 litro y 2 litros de agua. En este caso, vamos a aplicar el sentido común, ¿sí? Entonces, vamos a analizar las opciones de respuesta. Y vamos a comenzar con la A. La A me está diciendo 19 grados centígrados. 19 grados centígrados. ¿Qué pasa con los 19 grados centígrados? Mira que 1 litro de agua a 15 grados centígrados, después de 1 minuto su temperatura final fue 17 grados centígrados. Entonces, si 1 litro de agua fue a 17 grados centígrados durante 1 minuto, 2 litros de agua no pueden quedar a una temperatura mayor que 17. ¿Por qué? Porque a mayor masa, menor temperatura. Ellas son inversamente proporcionales y esto lo podemos verificar, podemos hacer el experimento de hecho. ¿Ok? Entonces no puede ser 19 porque sería superior y aquí tenemos más masa de agua, quiere decir que la temperatura fue inferior a 17.
La opción B me dice que es 17. ¿Por qué no puede ser 17? Porque entonces yo estaría diciendo que 1 litro de agua, la temperatura final es igual a la de 2 litros de agua durante 1 minuto en la misma estufa. Y ya sabemos que no puede ser así. Ahí tenemos el ejemplo, ahí tenemos las imágenes que nos pueden hacer ver que tiene que haber un cambio. Decir 17, estoy hablando que están en igualdad de condiciones. Pero vamos a pasar a la opción C. En la opción C observas que los 2 litros de agua iniciaron a 15 grados centígrados y la temperatura final también fue 15 grados centígrados. Esto no puede ser porque estaríamos diciendo que no hubo cambio. Entonces, la opción correcta tiene que ser la C. ¿Por qué? Allí me están diciendo que efectivamente 15 grados centígrados, 2 litros de agua a 15 grados centígrados como temperatura inicial durante 1 minuto, su temperatura final fue 16. Fue menor que el experimento inicial cuando a 15 grados centígrados de temperatura inicial se hirvió 1 litro de agua. Entonces, fíjate que para responder esta pregunta, ¿qué utilizamos? El sentido común, la lógica, lo que normalmente nosotros hacemos y lo que normalmente nosotros vivimos. Revisemos la pregunta número 2. El restaurante La Física Hambre se destaca por las diferentes formas en que puede preparar alimentos, dependiendo del mecanismo de transferencia de calor utilizado y su implicación en las diferentes formas en que puede quedar un plato determinado. Si en la entrada del restaurante dice el plato especial de hoy es sancocho en leña, lo más probable es que el mecanismo de transferencia de calor utilizado haya sido. Mira que vamos a analizar igualmente las opciones de respuesta. Recuerda, conducción cuando tenemos exposición directa a la temperatura del otro cuerpo. Radiación cuando el cuerpo no tiene contacto directo, pero hay, la radiación, por supuesto, hace que la temperatura se transfiera. Estamos en termodinámica, transferencia de energía. Y convección cuando hay una exposición directa y se va transfiriendo esa energía a través de un dispositivo o de un elemento que hace que el calor se transfiera o se traspase. Ahora, vamos a analizar las opciones de respuesta. Opción A, cocción. No es un mecanismo de transferencia de calor, es un proceso, ¿sí? No es un mecanismo de transferencia de calor. Conducción, en este caso, el sancocho como tal no está expuesto directo a la temperatura. Por lo tanto, aunque hay conducción, ¿ok? Aunque hay conducción, no sería la respuesta correcta en este caso porque directamente no se está exponiendo. Radiación, aunque también está presente la radiación en menor grado, la radiación va a calentar es al elemento, en este caso a la olla donde está lo que están cocinando en este caso, que es un sancocho, ¿ok? Pero cuando hablamos de convección, fíjate que aquí está el calor directamente que está calentando a este cuerpo y este cuerpo le está transfiriendo energía a la masa de agua que está acá adentro. Entonces es por eso que el proceso correcto sería convección. Fíjate que 2 preguntas. La primera, lógica de cosas que vivimos normalmente en nuestra vida cotidiana. Y la número 2, hicimos una aplicación de conceptos. Estamos haciendo un uso comprensivo del conocimiento científico, que en este caso son los mecanismos de transferencia de calor. Espero que estos conceptos te hayan quedado claros. Si queda alguna duda, por favor escríbeme y con mucho gusto estaré para ti y responderte todas tus dudas.